Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente ya a las 7 de la mañana con 5 minutos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Buen día a nuestra audiencia. Hoy quisiera hablar de dos temas. Bueno, muy rápido, una opinión y el otro es un análisis. Primero, decir pues que lo que ocurrió el pasado domingo, ahora que todos hablamos de la consulta, es que no hubo consulta. Lo que ocurrió simplemente fue un mecanismo de legitimar una decisión que tenía de antemano el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que era muy evidente de cuál era su posición. Incluso desde que era jefe de gobierno, él se opuso a la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con el gobierno del presidente Fox, e incluso hay evidencia de que estuvo atrás el gobierno de la ciudad, cuando él era el jefe de gobierno, de los grupos que salían a la calle para oponerse. ¿Por qué no le gusta? ¿Cuál es la razón? ¿Quién sabe? Pero pues en ese caso, pues nada más un mecanismo organizado por el propio Morena para legitimar decisión, y entonces con consulta o sin consulta hubiera sido lo mismo, porque él ya tenía su posición. Y todos los mecanismos pues estaba bajo su control, era puros voluntarios de Morena, no había ninguna condición de objetividad, las urnas se las llevaban a las casas los que estaban a cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no darle mayor importancia porque no la tiene, salvo el hecho pues de que es un mecanismo que va a utilizar cada vez que le considere relevante, importante ya en el gobierno, para legitimar su propia decisión de cara a los suyos y hacerles creer que ellos participan en las decisiones, y sabiendo que el resto de mexicanos que no votaron por él o que no se presentaron a las urnas, pues no van a prestarse a ese tipo de ejercicios. Es solo el 1% del padrón electoral se hizo presente. Quién sabe además si es cierto o no, porque las boletas no estaban foliadas, porque no había ningún organismo realmente imparcial que vigilar el proceso. Pero bueno, eso ya pasó y me parece que seguirá pasando a lo largo del sexenio. Nunca habrá realmente consulta. La Constitución establece un conjunto de normas que no se siguieron en absoluto. Hizo algo a su antojo, como ya lo hizo cuando fue jefe de gobierno, que hacía unas consultas telefónicas donde participaban unos cuantos miles para justificar a su vez una decisión que ya tenía. Lo que realmente sí me parece preocupante en este momento, a partir del 1 de julio, se ha ido construyendo esto que algunos analistas hablan de la presencia del pensamiento único, cuando solo en la espacio público está el pensamiento, y hay de ti cualquier fuerza o cualquier persona que se atreva a deslindarse o hablar en contra de ese pensamiento. Esto en México fue parte de la cultura política mexicana en las épocas de gloria del PRI, digamos, muy particular en los tiempos del presidente Echeverría, del presidente López Portillo. Ellos estaban siempre en los medios, hay de aquel que se atreviera a contradecirlos, y me parece que es muy semejante lo que se está construyendo con la figura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Él es solo su palabra. Ayer, por ejemplo, dijo una flagrante mentira de que se iba a privatizar los terrenos del aeropuerto, del actual aeropuerto, de hacerse el nuevo. Es absolutamente falso y nadie le dice esas falsedades. Son terrenos federales, en todo caso el destino de esos terrenos le hubiera tocado decidirlo a él, y entonces dicen mentiras como esas, pero todos los medios lo replican diciendo que ahí va a haber un negocio, y nadie pone atención a desmentir. Los grandes medios de los Estados Unidos, después de la campaña de Donald Trump, reconocieron su error de haber hecho caja de resonancia de lo dicho por Donald Trump como candidato, y después cambiaron su manera de hacer periodismo. Ahora cubren lo que dice Donald Trump, pero luego dicen lo que dijo es mentira. Y nosotros en nuestro periodismo no estamos teniendo esa posibilidad de reaccionar a las mentiras o medias verdades del candidato electo, que se está imponiendo como el único pensamiento. Y si
y si tú te atreves a decir algo en contra, pues te dice que eres corrupto o fifí. Es incapaz él de aceptar la crítica de los demás, es un autoritario que se está construyendo la lógica de pensamiento único, y en ese sentido, pues las democracias siempre pierden. La historia es muy evidente, nuestra propia historia, cuando solo existe un pensamiento en el Congreso, en el Ejecutivo, y pareciera ser que estamos volviendo a aquellos tiempos donde el presidente de la República concentraba en sí mismo todos los poderes. López Obrador fue formado en esa tradición como priista, en la época de Echeverría, cuando él entra al PRI, 2 años después de los acontecimientos del 68, a pesar de la represión brutal del gobierno, él se inscribe precisamente en ese gobierno que había matado a estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre. Nada más que con esta consulta, pues él ya tiene la justificación perfecta, ¿no, Rubén? Para decir, no, pues la gente optó, si se convierte en un error garrafal, va a decir, sí, pero yo escuché a la gente, yo lo obedecí. Lo va a seguir diciendo, es un mecanismo que lo va a seguir usando, pero que objetivamente, pues, no hay tal, sea, una consulta en Europa, una consulta en esos, como el Brexit, pues implica realmente órganos imparciales, reglas, instituciones imparciales que organizan el proceso, no los militantes voluntarios que de Morena, con esos videos llenando papeletas, todo eso que ya sabemos. Eso no es consulta, es un remedio para justificar sus propias decisiones. La decisión ya estaba tomada, insisto, pienso que no solo en esta coyuntura, años atrás, él no quiere que hubiera este aeropuerto. ¿Por qué razones? ¿Quién sabe? Él controla su base, a su gente, y no pienso que va a cambiar y se va a ir imponiendo la idea de un pensamiento único, que con el daño enorme que implica, y la única posibilidad de reaccionar está, pienso, en los medios de comunicación, que como los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, pues te pongan diciendo, ok, hizo esta declaración, es mentira. Como para poder ir construyendo pues una nueva idea y un pensamiento realmente crítico, y no esta avalancha de el único que habla, el único que dice, y los medios replican y replican sin ninguna posición crítica. Objetivamente nada más están replicando como cajas de resonancia pasivas, como bocinas de el que solo tiene la palabra. El gran Tlatoani, el emperador azteca, en el náhuatl, con el cual se llamaba al emperador, el concepto, la palabra náhuatl de Tlatoani, traducida al español, es el que dice la palabra, el único que dice la palabra, y estamos, parece ser, yendo a ese viejo modelo donde solo una persona dice la palabra, y esa persona es la única que tiene la razón, y todos los demás no tienen derecho y están en el error. Oye, Rubén, pero sí, seguramente habrás visto cuando reporteras, sobre todo, lo cuestionan y lo cuestionaron sobre la consulta, y él decía, ay, qué barbaridad, cuánta irregularidad. Así contestó, o sea, de manera irónica. Así es, y otra vez, y los medios no lo desmienten, es decir, falso. Por ejemplo, no ha demostrado en ningún momento que hubo malos manejos en el caso del aeropuerto. No, quién sabe si los hubo, pero él no lo ha demostrado. No lo ha demostrado. Entonces, solo es haciendo acciones políticas en la lógica de lo que él piensa que debe de ser, en la lógica de un iluminado, y utilizando y manipulando a su propia base para que le dé razón, que, insisto, el padrón electoral de México es de 90 millones de personas, donde hay consultas propiamente tal, pues se exigen unas reglas del juego, están determinados cuántos millones tienen o cuántos porcentajes el padrón tiene que votar para que esa elección sea válida, etcétera, cuántas tienen que votar para que sea vinculante. Todo eso se lo brinca, le vale. Estamos en la lógica de un personaje que solo se hace valer en los medios, que él decide, que él dice, y todos los demás, sus propios seguidores o los que van a ser secretarios, lo repiten mecánicamente, textualmente lo que su líder dijo, y además siempre citan que lo dijo para que no vaya a ser que no él asuma que no están con él. Estamos, me parece, llegando a una situación muy difícil.
de manera de hacer política, los medios no están reaccionando a esa manera de hacer política y estamos regresando a 50 años atrás de la historia del país. Oye, pero seguramente habrás escuchado también la aseveración que hace Gustavo de Hoyos, ¿no? Presidente nacional de Coparmex, que él decía, esto fue un fraude de parte del nuevo o del presidente electo, y le señala varias mentiras, pero pues él simplemente saca un video donde obviamente pues nadie lo cuestiona, y entonces empieza a decir lo que para él es una verdad, ¿no? Y desafortunadamente pues mucha gente le sigue creyendo. No sé cuánto consideras tú que le vaya a durar esa credibilidad de parte de la población. No sé, pero sí sé que en la medida en que los medios no hagan una nueva manera, un nuevo periodismo, como se vieron obligados los grandes medios de los Estados Unidos después de la elección de Trump, y que el New York Times, el Washington Post, CNN, etcétera, todos decidieron cambiar la manera de cubrir a ese personaje en lo particular, sabiendo que siempre decía mentiras o medias verdades. A mí me parece que se va a prolongar. Solo en este momento, me parece, ante la debilidad de la oposición, ante la debilidad de la sociedad civil organizada, etcétera, la única posibilidad, me parece, de enfrentar, de señalar las mentiras, de señalar la falsedad de sus discursos, es los medios de comunicación, y necesitan los medios entrar a una nueva lógica que implica entonces estar confrontando, no necesariamente peleando, claro, confrontando, diciendo, claro, lo que el señor dijo es mentira, lo que el señor dijo no se puede sostener. Implica sí que los medios tengan que investigar, tengan que hacerse de información y romper con la tradición de muchos años en México de un periodismo hecho solo a través de declaraciones, un periodismo de declaraciones, que nada más registra lo que dijo tal político o aquel político, pero nunca comprueba si eso que dijo es verdad o no. Y en ese caso, pues tomar una política. Tú puedes tomar una política si lo que se dijo el personaje es mentira, pues no lo sacas al aire. Simplemente no importa que sea el presidente de la República. O tomar la posición de los grandes medios americanos, que es sí tomarlo porque es nota, pero decir lo que dijo es mentira. Y entonces obligas al otro que cada mentira le resulta costosa y le va regulando el propio discurso. Así es, Rubén. Pues como siempre interesante tu comentario y tu análisis. Muchas gracias. De nada, Alejandro, buen día a la audiencia. Igualmente, muy buenos días. 7 de la mañana con 18 minutos, vamos a la pausa, enseguida regresamos. La información local, estatal, nacional e internacional. NET Noticias.